Hola, ¿qué tal? Soy Francisco Escobedo y este es otro programa de coyunturas que pertenece a la plataforma Dialéctica Sí. En esta ocasión vamos a hablar sobre la derecha en México después de 2018, cuál fue su papel y cuál ha sido su papel en torno al gobierno de López Obrador, la reacción que han llevado a cabo, su programa político y su forma de resistir a la inercia de cambio que viene dándose desde hace 2 años. Para esta ocasión cuento con la presencia de Mario Rafael Ocampo, politólogo por la UAM, tesista sobre el gobierno popular de Evo Morales en Bolivia, militante de Morena Nesa y encargado de la Comisión de Formación Política. Por otro lado, cuento con la presencia de Itzel Velázquez, también politóloga por la UAM e interesada en los movimientos de izquierda en América Latina. Los presento primeramente y les doy la palabra para que se presenten y nos digan un poco sobre ustedes. ¿Qué tal, Mario Campo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches a todos, a todas. Antes que nada, agradecer puntual y cordialmente al compañero Francisco Escobedo Sánchez, un gran colega y amigo, por habernos invitado a este conversatorio, a este programa, que seguramente traerá muy buenos frutos. También agradecer a la compañera Itzel por apoyarnos con su valiosa participación. Deseo que de aquí podamos pues hacer fructífero la reflexión, el debate, el análisis, que como politólogos, como analistas políticos, incluso como militantes de organizaciones de izquierda, debemos siempre tener a la vista y debemos tener siempre presente como una forma de seguir construyendo modelos alternativas para seguir ayudando y apoyando a el proceso político actual que se vive en México. Entonces yo agradezco puntualmente, pertinentemente a todos los que nos están viendo y sobre todo al compañero Francisco Escobedo por este gran esfuerzo que está haciendo al llevar a cabo este programa entre compañeros politólogos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Hola, ¿qué tal, Itzel? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Pues aquí feliz, muy feliz la verdad de que me permitiste o me dieron la oportunidad de estar este día con ustedes y platicar un poquito sobre esta coyuntura que se está presentando en México, ¿no? El problema que hay actualmente sobre esta derecha que todavía no se encarrila bien, no tiene un posicionamiento tal cual, que está tirando ahí, parece que está con todo, pero al mismo tiempo vemos que no está teniendo una cimentación como una posición, como las teorías clásicas nos indican, ¿no? Entonces, pues venimos a esto, venimos a analizar, venimos a reflexionar sobre esta situación que se está presentando actualmente. Como bien dijo Mario, nos presenta o se presenta también como este tope, ¿no? O quieren proponer este tope a los avances de izquierda que actualmente hay en México, por parte del gobierno de México, pero no solo esto, sino ayer apenas también vimos la victoria en Bolivia, ¿no? Entonces sí es esta coyuntura que está abarcando, parece que aquí en México, pero que al final de cuentas tiene varias huellas en América Latina y pues si gustan comenzar con lo que nos trae este día aquí en Dialéctica, sí, Francisco. Sí, gracias, Itzel, y gracias, Mario, los dos. Vamos a pasar a hablar sobre lo que va a tratar esta mesa. Primeramente, pues hay que señalar que esta va a ser una mesa de diálogo donde vamos a hablar sobre el tema. Se va a dividir en 3 bloques. El primero se va a llamar sobre la derrota histórica de la derecha mexicana en el 2018. El segundo va a tratar sobre la reacción a los planos del gobierno de López Obrador. Y la tercera, pues, la aparición de la extrema derecha en Frena. Ese va a ser cada bloque va a tener alrededor de una duración de alrededor de 15 minutos y su participación de alrededor de 3 minutos. Vamos a tener, cuando llegue el punto de que se acabe el turno, yo les diré que les faltan 15 segundos para que vayan concluyendo y así poder generar una fluidez y que puedan hablar los dos de una manera satisfactoria. Primera instancia hay que señalar que
apelamos pues a la ciencia política para partir de cualquier análisis, y en ese sentido, pues basta recordar el libro de Norberto Bobbio, Izquierda y Derecha, donde él hace una teorización sobre la izquierda y la derecha, qué los diferencia, cuáles son sus particularidades, y pues podemos señalar que para la izquierda siempre lo que lo define es la búsqueda de la igualdad en todos los sentidos, principalmente el económico, pero también en la igualdad social, la igualdad entre etnias, la igualdad entre el género, etcétera, etcétera. O sea, esa es la búsqueda de igualdad lo que define la izquierda. Y por el otro lado, la derecha lo que lo define, la que la define siempre es la libertad, pero sobre todo la libertad en el sentido económico, la libertad de poseer, la libertad de la propiedad privada, y pues la búsqueda de imponer esa cuestión como un sistema de acumulación, ¿no? Es por eso que entendemos que la derecha política siempre busca ese resguardo finalmente de la acumulación, y que por ende gira en otro campo ideológico a la izquierda. Con esa actualización partimos a señalar que en lo que ocurrió en el 2018 es una victoria histórica de la izquierda mexicana, que nunca había podido hacerse del poder. López Obrador encabezó ese gobierno, ha venido encabezándolo, ha podido aglutinar todo ese bloque de izquierda, y a partir de ahí ha generado un programa político que tiene mucha simpatía con las masas, con las clases más bajas, con las clases subalternas, y que por ende ha generado una reacción por parte de ciertos sectores. Consideramos pues que ese es el punto de partida del análisis, y de ahí vamos a generar diferentes puntos de vista. Para empezar, le doy la palabra a Mario, 3 minutos. Dinos qué piensas sobre qué ha pasado con la derecha después de su derrota histórica en julio de 2018. Gracias, Francisco. Pues, en primer lugar, coincido con tu apreciación. De hecho, yo también pensaba retomar un poco al autor que mencionaste, porque me parece que es de los autores que más clarividencian la diferencia entre lo que es la postura política de izquierda y la postura política de derecha. Y en efecto, Bobbio nos dice que el valor más importante para la derecha siempre ha sido la libertad, desde sus diversas aristas, mientras que para la izquierda el valor más importante siempre ha sido el de la igualdad, ¿no? Sobre todo en el aspecto económico. Porque para la derecha, como sabemos, históricamente la desigualdad la ha naturalizado, la ha legitimado como parte de todo orden social, como parte de algo que siempre ha existido y que por ende siempre va a existir. Mientras que para la izquierda, la desigualdad social, la desigualdad económica es el principal flagelo, el principal mal que se debe de combatir en toda sociedad o en todo orden económico y político, ¿no? También, de hecho, retomando al propio Bobbio, pues está más inmiscuido dentro de una postura de centroizquierda, pero que eso no quita que sus palabras tengan la suficiente validez y pues sean acertadas. Bobbio decía incluso que ser de izquierda es ante todo optar por los más desfavorecidos e indignarse ante la injusticia social, ¿no? Y para mí me parece muy adecuado. Creo que esos dos valores deben ser característicos de toda persona que se diga de izquierda. Pero bueno, entrando ya más al terreno práctico, considero que el 2018 pues fue un año trascendental, ha sido un año trascendental en la historia contemporánea de México, en términos políticos, sociales y económicos. Yo me atrevería a decir que es el año más trascendental que hemos tenido en todo el siglo XXI, en lo que va del siglo XXI en este país, por la magnitud y las dimensiones que significó el triunfo de un candidato de izquierda en este país, ¿no? Y a partir de ahí, pues, viene la reflexión del tema que nos trae a colación hoy, ¿no? Que es la derrota histórica de la derecha después del 1 de julio. Ahora, quiero empezar diciendo que esta derrota histórica es multifactorial, o más bien debemos analizarla a partir de cuestiones multifactoriales. Como pudimos constatar, el modelo neoliberal en México, desde inicios de este siglo, se ha ido desgastando,
tanto en su discurso como en su praxis. Eso ha generado o generó un descontento en los sectores poblacionales más desfavorecidos, en las clases subalternas, como decía Francisco, que ante la inminente desigualdad, precarización, desempleo, pobreza que el país ha estado viviendo por muchos años, optó por una opción política distinta, optó por un partido distinto y sobre todo por un personaje, un liderazgo distinto a los que se verán ejerciendo. La derrota de la derecha en 2018 es el reflejo de un país, de una nación que en términos sociales, en términos económicos y en términos políticos no hizo más que catalizar o canalizar a través del sufragio un descontento que se venía arraigando desde hace muchos años atrás por un bipartidismo caduco, materializado por el PRI y el PAN, y por un modelo económico que a todas luces en México, en América Latina y en el mundo ha fracasado y ha mostrado que en vez de solucionar las grandes brechas económicas, políticas, sociales y culturales, solo las ha exacerbado y ha generado mayor polarización entre los más desfavorecidos y los más acaudalados. Entonces, yo quiero comenzar mi intervención con este punto y cedo el micrófono para seguir discutiendo al respecto. Gracias. Gracias, Mario. Esto tú, Ruichel. Muchas gracias. Pues completamente, totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Mario. Es verdad que Bobbio menciona que la izquierda ha sido o es con el enfoque de la igualdad, ¿no? Y lo hemos visto actualmente en esta crisis que se está viviendo, se ve más o ha sido más nítida o ha sido un poquito como más clara la situación de todas estas desigualdades que estamos viviendo, ¿no? No es lo mismo hablar de una sociedad o de unas minorías que siempre han estado con los privilegios, ¿no? Que siempre han gozado a lo mejor con estos sectores o con este apoyo que el gobierno de cierta manera daba en años anteriores, ¿no? En sexenios anteriores. Pero bueno, la reflexión yo no quiero limitarla solamente aquí, me gustaría hacerlo un poquito más gráfico y creo que este apoyo o la derrota histórica de la que estamos hablando en este momento no solo se plasma en las ideas, en el discurso, en lo que llevaba Andrés Manuel, ¿no? Sino que creo que va más allá. Vemos ya la situación o vemos ya el accionar social. Ajá. Vemos esta situación de que realmente la sociedad se está manifestando, de que la sociedad necesita, tiene sed de justicia, tiene sed de un cambio, tiene sed de que pertenecer realmente a una situación democrática, ¿no? Y no me gustaría compartir, no sé si sea posible, un pedacito, solo un pedacito de la adrenalina que en algún momento se sintió o cuando realmente se toma la victoria de Andrés Manuel, ¿no? Bueno, esta victoria que fue plasmada en el cierre de campaña, esta victoria que realmente la gente tenía o la población mexicana tenía esa sed, esa necesidad de justicia, de toda la situación en la que estábamos sumergida, de las cicatrices que nos dejó tanto el caso Ayotzinapa, las desapariciones forzadas que hemos visto. Entonces, no solamente es una situación de, sí, obviamente, claro está, es la teoría que dice Bobbio, ¿no? Pero también está esta sed de justicia que la sociedad realmente necesitaba, es un grito de cambio, es un grito de transformación, es un grito de dolor. Entonces llega Andrés Manuel con oportunidades realmente de cambio, con oportunidades de hacer justicia con lo que más realmente nos dolía, ¿no? Y bueno, me gustaría, no sé si me puedas apoyar para compartir, por favor. Sí. Entonces, sí, creo que es necesario ver el júbilo, esta energía que se tenía, ¿no? Y bueno, creo que está plasmado, o más bien me gusta mucho esta parte, no solamente es el accionar, o no solamente es esta situación que están ahí, que o sea, no solamente se limita
a que está la esposa de Andrés Manuel, la doctora Beatriz, y está él, ¿no? Sino que más bien creo que va más allá, la necesidad, se ve el reflejo de la gente que realmente es como una necesidad de cambio, ¿no? Una necesidad de que realmente estamos a punto, en ese momento no estábamos a punto de ganar elecciones, pero no solamente es esto, sino el momento en el que arrasa, ¿no? En el momento en el que toda la población se deja ir al Estadio Azteca y bueno, es una demostración de lo que realmente queríamos, de lo que realmente en ese momento necesitábamos, ¿no? Entonces, la derrota de la derecha, a partir de aquí, desde mi punto de vista, creo que a partir de aquí ya es histórica, ¿no? La derrota de la derecha trae no solamente rezagos o construcciones de políticas públicas caducas, sino que creo que el rezago de la derecha es más de justicia, el rezago de la derecha son heridas que nos dejó como sociedad. El rezago de la derecha se basa en esta reestructuración que jamás pudo lograr, ¿no? El PRI, por su parte, bueno, caso Ayotzinapa, que realmente nos duele todavía. Y por parte del PAN, una guerra contra el narco que jamás, que dejó más muertos que lo que actualmente estamos, ¿no? Entonces es realmente algo que nos lastima, es el júbilo, es la energía, es la sed que tenemos por una igualdad, es la sed que tenemos como mexicanos de lograr, ¿no? De lograr pertenecer a una democracia, a una participación. Y bueno, sería hasta ahí mi participación. Muchas gracias. Sí, gracias. Muchas gracias. Bueno, coincido con lo que señalan ambos. Sí ha sido la búsqueda de un cambio de régimen, precisamente lo que tocaba Ixchel al final. Es resultado no de una larga data ¿cómo se llama?, de vulneraciones sobre la población, sobre el patrimonio nacional, sobre muchas causas sociales que fueron reprimidas y que finalmente dieron como resultado eso, ¿no? Esa búsqueda de transformación que fue inevitable. Se llegó al 2018 con la búsqueda de cambiar tanto el sistema político como el sistema económico. El neoliberalismo estaba en decadencia y en ese sentido se partió a darle una oportunidad a una opción de izquierda que miraba más hacia las clases subalternas y que significaba un momento histórico definitorio para México en el siglo XXI. Eso sí que les llamo a esta segunda intervención de cómo se reconfiguró o cómo se comenzó a reconfigurar el sistema de partidos, de cómo el PRI y el PAN se fue una derrota histórica y de cómo también eso dio pauta para que se reconfigurara a su vez el sistema político mexicano en general. Le cedo la palabra otra vez y lo mismo en 3 minutos. ¿Qué opinas, Mario? Sí, pues es algo muy importante dentro de todas las reconfiguraciones que ha habido en el aparato estatal, en el cuerpo social, a partir del 1 de julio, la cuestión del sistema de partidos, ¿no? Específicamente nosotros como politólogos, pues es un tema que abordamos ampliamente en nuestros análisis, ¿no? Y en efecto, a partir también, dentro de todas las repercusiones que les dije en mi primera intervención, en los diversos ámbitos que ha habido en este país, a partir de la victoria del compañero presidente, pues una es la del sistema de partidos, ¿no? Pasamos, como les decía, de un sistema de partidos que estaba dominado principalmente por un bipartidismo del PRI y el PAN, que ya se había vuelto caduco, un bipartidismo que estaba totalmente conforme y legitimador del modelo económico neoliberal, a un sistema de partidos donde ahora el partido con más presencia, con más arraigo y con más popularidad, pues es Morena, ¿no? Entonces, como tal, seguimos teniendo un sistema de partidos competitivo, claro está. Ya no son los tiempos del siglo XX donde tenemos un sistema de partido hegemónico dominado por el PRI, con partidos satélite, donde la oposición
era nulificada, era totalmente reprimida y desaparecida. Ya no vivimos en esos tiempos, afortunadamente. Estamos, como dice Francisco, también ante un cambio de régimen que está en construcción y que esperamos pueda consolidarse, pero en la cuestión del sistema de partidos sí se puede notar cómo actualmente la derecha, en términos de sistema de partidos, vive una crisis orgánica muy profunda, de la que difícilmente se ve que en este sexenio, al menos en lo que va a durar este sexenio, pueda salir ante la falta de liderazgos, de programas y de políticas que atraigan al resto de la población. Y por otro lado, ver cómo la izquierda partidista también se ha reconfigurado. Es algo muy importante. Durante fines del siglo XX, casi los primeros 15 años del siglo XXI, era un partido el que más identificaba a la izquierda partidista, ¿no? El PRD, que como ya sabemos, pues el PRD fue una aglomeración de diversas fuerzas de izquierda que venían incluso desde la guerrilla en México en los años 70, pasando por el Partido Socialista, por grandes personajes como líderes del 68, etcétera, ¿no? Vimos cómo el PRD también, ante su erosión, pues, fue perdiendo legitimidad, fue perdiendo apoyo, sobre todo, hay que mencionarlo, una vez que su principal liderazgo durante años se sale de este partido, que es Andrés Manuel López Obrador, fue perdiendo y perdió de manera muy repentina su fuerza como principal partido de izquierda, ¿no? Entonces, ese también es otro gran cambio que se vivió en nuestro sistema de partidos, como la izquierda electoral mexicana, la izquierda partidista, dentro de sus límites, dentro de sus contradicciones, pues se transformó en un partido que desde hace años vimos que dejó de ser de izquierda, para que hoy en día lo principal de la izquierda se aglutine en lo que es el Movimiento de Regeneración Nacional. Aún con sus contradicciones, como les comento, aún con los errores que ha habido, hoy en día Morena representa como, sí, termino, hoy en día Morena representa como la opción en la arena política de la izquierda electoral, pues que muchos mexicanos consideran como lo más viable o oportuno para reconfigurar nuestro sistema de partidos, ¿no? Entonces, ahí dejo mi participación y gracias. Muy bien, Mario. Pues, ¿qué opinas, Ixchel, al respecto de esto de los partidos de derecha en el nuevo contexto? Ay, ¿qué les digo, muchachos? Pues miren, la verdad es que creo debemos de estar conscientes de algo y creo que sí es importante, súper importante lo que acaba de mencionar Mario, pero yo creo que bien hay una situación que no se está tomando, de verdad, ni ellos mismos creo que se han dado cuenta de la situación en la que están sumergidos. No hay una configuración estable, discursos caducos, discursos que ahorita con el plantón vimos van orientados muchos a la religión, vimos por ahí casas de campaña donde, o sea, por el amor de Dios, ya no estamos en qué siglo o en qué siglo se están basando ellos para, primero, o sea, para asumir o para llevar a cabo estas ideas de que seguimos pensando, o sea, de verdad que no hay una posición, no hay un discurso concreto. La derrota ha sido no solamente electoral, no solamente hablamos de lugares en la Cámara de Senadores y Diputados, creo que la derrota va más allá de un análisis crítico, de un análisis científico, social, de un análisis que de verdad ya está desvirtuado, está desmoronado, está siendo, no sé cómo explicarlo, o sea, ya no hay pies, ya no hay cabezas, simplemente creo que lo que están haciendo es nadar como la persona que se está ahogando, tratar de salvarse, tratar de salvaguardar todas estas cosas, todo esto que se está desmoronando, ¿no? Entonces, también hablan o se habla en nombre de una sociedad que quiere un cambio cuando la mayoría, más del 53%, estuvimos luchando no solamente en un periodo de elección, ¿no? Estuvimos luchando durante años para lograr pues sí, esta transformación que se está llevando. Entonces creo que nuestra derecha, como mexicana, da mucho que desear.
deja mucho que pensar, incluso nos pone en vergüenza de que no tengamos oposición coherente, de que no tengamos una oposición con ideologías concretas, con bases bien establecidas, con esta necesidad que se tiene que haber en un bipartidismo, ¿no? Que es realmente la confrontación de ideas, la confrontación de estructuración política, de políticas públicas a implementar, la crítica que se debe de hacer y que debe de existir al actual gobierno. No lo hay, son discursos vacíos, son discursos llenos de odio, son discursos que nuevamente, lo vuelvo a repetir, no tienen ni pies ni cabeza. Entonces, creo que el análisis se debe de enfocar a eso, creo que el análisis debe de quedar sobre la mesa en qué siglo, o en qué etapa, en qué época de la historia de México ellos se están basando para asumir que necesitamos eso. Cuando realmente vuelvo a lo mismo y sigo en mi línea, ¿no? De que realmente la sociedad mexicana está tan lastimada, está tan herida, que no solamente basa con eso, o no solamente se debe de basar en eso, se necesita demostrar, se necesita para ganar realmente credibilidad, para ganar su dignidad como derecha, necesitaría empezar a crear o a proponer o a hacer propuestas concretas, ¿no? No solamente basarse en esta idea de que del discurso a odio, ¿no? Del discurso a que no hay cavidad en que Andrés Manuel es un tirano, es un comunista, o sea, ¿cuándo? ¿En qué momento, no? Entonces, creo que nuestra derecha, como conclusión, creo que nuestra derecha en nuestro país es una oposición que da vergüenza, la verdad, que no hay una posición clara, no hay una posición coherente, no hay una posición concreta de lo que debía ser o lo que debería de ser, ¿no? Y pues, gracias, hasta ahí. Bueno, muchas gracias, Chel, muchas gracias, Mario. Ahora vamos a pasar al segundo bloque de la mesa, que es sobre todo la reacción que han tenido en contra de los planes de gobierno de López Obrador, desde que se puso en marcha hasta la actualidad. Este bloque nos centramos sobre el papel que han tenido pues, en las cámaras de diputados y de senadores a las reformas que se han llevado a cabo. Y también me interesaría que se hablara un poco sobre esta cuestión de los grupos empresariales, ¿no? De la oligarquía, cuáles han sido sus movimientos y cuáles son sus estrategias para pues, estar golpeteando el gobierno de López Obrador. Algo que queda claro es que desde todos los flancos lo golpetean, desde el grupo de los grupos intelectuales, de los grupos de científicos resentidos contra la austeridad, desde las oligarquías, los empresarios, la partidocracia de derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero ahorita vamos a estos dos puntos y pues vamos a ver qué opinan ustedes sobre eso. Pues empezamos, si quieres, otra vez contigo, Mario. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esta cuestión, de esta reacción a los planes de gobierno de López Obrador? Sí, gracias, Paco. Pues también es un tema muy interesante, ¿no? Porque primero yo quisiera hacer como una diferencia entre lo que es la derecha partidista y lo que es la derecha empresarial, ya que aunque son parte de una misma ideología política y aunque sabemos todos que en el fondo tienen los mismos intereses y más que los mismos intereses actúan en colisión en busca de derrocar a todo gobierno que sea de izquierda, pues sí tienen como motivaciones distintas y pequeñas diferenciaciones en el discurso que son importantes o que son para mí importantes de aclarar, ¿no? En ese sentido, yo identifico, pues primero a una derecha partidista que, como les decía, está principalmente enfocada en lo que es el PRI y el PAN, o lo que coloquialmente conocemos como el PRIAN, y pues sus adláteres, ¿no? En este caso hemos visto cómo también un partido que ha mostrado desde el 2018 mucho encono contra Morena y contra el compañero presidente es Movimiento Ciudadano, ¿no? Que también pues muestra esto que comentaba la compañera Itzel, un vacío discursivo, un vacío de programa como oposición y que solamente se dedican a golpetear de manera irracional, de manera risoria al compañero presidente, ¿no? Entonces, por un lado, pues hemos visto cómo estos tres partidos, desde
desde la oposición en las cámaras de diputados, en los congresos locales, en la Cámara de Senadores, en los propios gobiernos estatales, creando pues ya su propia alianza federalista, donde hemos visto que pues principalmente los gobernadores, tanto de Acción Nacional como del PRI y de Movimiento Ciudadano, que es representado por un personaje nefasto como Enrique Alfaro, han creado su propia alianza federalista para salirse de la CONAGO y con esto pues mostrar rotundamente su oposición al programa de Andrés Manuel López Obrador y al federalismo, al nuevo federalismo que se está encarnando en México con la 4T, ¿no? Entonces, por un lado vemos esta reacción manifestando profundo rechazo, por ejemplo, a medidas que son pues fundamentales para sacar adelante el país, como lo es la cuestión de cobrar impuestos a los más grandes contribuyentes, como es la cuestión de empezar a tomar medidas populares, como lo de la cuestión de rescatar nuestro petróleo, como lo de recuperar ciertos derechos laborales. Lo hemos visto en la Cámara de Diputados, las iniciativas que se han creado para frenar, para limitar el outsourcing, esta cuestión de los derechos laborales, como les comentaba, y hemos visto cómo esta oposición ha dado golpes de pecho, se ha opuesto, ha golpeteado y lo seguirá haciendo, ¿no? Entonces, y por otro lado, pues es lo que da Francisco, la derecha empresarial, que es el papel también que han fungido estos organismos empresariales, ¿no? Y que, ojo, no es nuevo, ¿eh? No digamos con el error, con la minimización o el discurso de creer que lo que está haciendo ahorita los grupos empresariales en este país es nuevo. Desde 2006, desde antes de 2006, son grupos empresariales que se han dedicado a golpetear a López Obrador, a la izquierda y a toda opción de cambio que represente una pérdida de privilegios o de canonjías para estos grupos. Rápidamente les menciono, me puse a revisar un poco la plataforma de la Coparmex, que como sabemos es uno de los organismos empresariales que desde el inicio de este gobierno se ha dedicado a golpetear y a mostrarse como una oposición al compañero presidente. Bueno, la Coparmex estaba revisando su plataforma, fue la principal impulsora como organización empresarial en el año 2004 de la Marcha del Silencio. Si hacemos un poquito de historia, la Marcha del Silencio en el año 2004 fue la marcha que organizó la oposición contra el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, que era López Obrador, en el contexto del desafuero, en el contexto donde más de 1 millón de personas salieron a las calles a decir que no estaban dispuestos a que el gobierno del PAN de Vicente Fox siguiera impidiendo la democracia en este país. Bueno, la Coparmex se opuso fuertemente a la democracia en este país y fue una de las principales impulsoras de esta marcha de silencio para golpetear a López Obrador. Lo comento como antecedente de que no es algo nuevo. Y hoy hemos visto cómo la Coparmex, a través de su líder, Gustavo de Hoyos Walter, también se ha dedicado a oponerse constantemente a los programas sociales y a las políticas de López Obrador. Y termino con esto, también revisando un poco la plataforma de la Coparmex, me llamó mucho la atención, compañeros, compañera, que dentro de todo su programa que ellos asumen, se asumen como sindicato patronal, ellos mencionan que tienen una preocupación específica con este gobierno y que es la política de recaudación que se está llevando actualmente. Bajo artilugios, bajo argumentos como que es una política de presión e intimidación a los contribuyentes y que incluso se están violando los derechos humanos de los contribuyentes, afirman que el gobierno federal, en vez de buscar la democratización de la vida pública o de buscar la independencia de los contribuyentes, está generando una violación a los derechos humanos. Esto me parece sumamente grave, ¿saben por qué? Porque en este país, durante más de 30 años desde el modelo neoliberal, hemos visto cómo los grandes empresarios, sí, termino, los grandes empresarios han amasado grandes fortunas y por eso tenemos hoy multimillonarios. Entonces, de repente, hoy en día el SAT ha dicho, vamos a empezar a cobrarle a los que más tienen y es sumamente preocupante que estos grupos empresariales, en vez de asumir su responsabilidad histórica, digan que se les está violentando y digan que se les está golpeteando cuando únicamente es una acción de justicia social de lo más elemental. Gracias. Bien. Muchas gracias, Mario, por tu participación.
Y pues pasemos a lo siguiente. Bueno, Michelle, ¿qué opinas sobre esto que habló Mario Campos sobre los empresarios, sobre la reacción de los partidos a las reformas de López Obrador y a lo demás reacción que se ha llevado a cabo a partir de los medios de comunicación o de otros sectores? Creo que el bagaje o la situación de análisis en cuanto a empresarios va a este punto o a esta apertura que Andrés Manuel ha llevado, ¿no? Que esta situación que fue la que le ganó o la que le hizo ganar también en parte de las elecciones en 2018, que es el tema de corrupción. Entonces, empresarios en México que debían, empresarios a México que no eran responsables de las que tenían, son empresarios que gozaban de privilegios, que no se hacían responsables o no se hacían responsables de lo que realmente debían de ser, ¿no? Ahorita con este cambio, con esta nueva transformación que se está viviendo, con este nuevo panorama que Andrés Manuel está mostrando día a día, empezando en las mañaneras, que queda claro que la corrupción fue lo que desgastó este país, lo que también lo lastimó. Los empresarios ahí tienen gran cavidad, ¿no? Los empresarios son aquellas personas que jamás solventaron o quisieron asumir las deudas que les correspondía y que también de cierta manera llegaba a la población mexicana, ¿no? Entonces, el empresario en sí creo que es un agente, es el agente o el principal sujeto de este tema de corrupción. Como mencionó Mario, la Coparmex, ¿no? Uno de los principales también, pues sí, sujetos, un ejemplo de sujetos que está, que está aunado a ello, ¿no? Y bueno, ¿qué otros tipos de ejemplos de empresario tenemos? Gilberto Lozano. Ahí está Gilberto Lozano a estas campañas o estas personas en la plancha del Zócalo, ¿no? Otro tipo de empresarios, Loret de Mola también, que vemos ahí que si no es verdad, o más bien que su discurso ha llevado a toda una reestructuración, ¿no? Que su discurso también son discursos de odio, sin sentido, sin cavidad, y bueno, así podemos ir avanzando, Pedro Ferriz, y muchísimos más que han afectado también los medios y que a través del discurso tratan de transmitir el odio, tratan de transmitir que Andrés Manuel está mal, ¿no? Que Andrés Manuel, las políticas implementadas, el cobro a estos empresarios, todo esto que ha, de cierta manera, ha ayudado a la población, ha ayudado a las mayorías a través de distribución de recursos económicos, apoyos económicos, y bueno, vemos que el papel del empresario en sí ha sido beneficiado en sexenios anteriores, pero ¿cuál es el papel del empresario actual? Que tiene que asumir responsabilidades, tiene que asumir gastos, tiene que asumir las leyes, tiene que hacer respetar las leyes y que se tiene que también dignificar con esta idea de que sí, es el que va a apoyar, ¿no? Y muchas veces Andrés Manuel lo ha dicho, yo no estoy peleado con el empresario, yo no estoy peleado con este sujeto, que es el que también pacifica el desarrollo, ¿no? Nacional, yo estoy peleado con la corrupción, estoy peleado que no se asuma la responsabilidad con la que debe de asumir el empresario que pertenece o que hay o que deslinda aquí de México, ¿no? Sus ganancias. Entonces, pues, sería algo breve, algo completo, ¿no? Creo. Ok. No, pues está bien. Muchas gracias. Y creo que algo que mencionaste ahí da paso a la tercera parte, al último bloque de la presenta mesa, que es la aparición de Frena, el Frente Nacional Anti-AMLO, encabezado por Gilberto Lozano, de ahí de Monterrey, un empresario, ¿no? Mucho tiempo trabajador gerente del grupo FEMSA, pues siempre rozándose con la alta burguesía ahí de Monterrey, y que ahora resulta que se quiere convertir en
héroe nacional, ¿no? Luchando contra la dictadura de López Obrador y contra el chavismo que viene de Venezuela, y que solamente refleja que la derecha está, pues no tiene opciones, no tiene planes de gobierno y que solamente le queda el golpismo netamente para tratar de contravenir a López Obrador. Un artículo de Cepeda Patterson, el último que escribió en El País, señala que precisamente Frena responde a esa falta de programa político, ¿no? de la derecha, de que no tiene un modelo alternativo y que solamente les queda el golpismo. Yo les invito a que hablemos un poco sobre Frena y la extrema derecha en México, cómo, cuál es su papel y qué es lo que buscan, y pues cuál ha sido vamos a decir que cuál ha sido la reacción de la población mexicana a esa organización, porque de antemano les digo que si bien las clases bajas López Obradoristas no quieren esa organización, las clases altas y muchos empresarios, medianos empresarios y altos empresarios son los que directamente nos están patrocinando, ¿no? No se comprendería nada si de dónde sacarían carpas para dormir si ni siquiera están habitadas, de dónde sacarían tantas, sino eso solamente se explica a través de un financiamiento de alguien, y pues se viene de ese tipo de esa clase, de esa burguesía que está en contra de López Obrador. Bueno, le cedo la palabra, Mario, ¿qué opinas al respecto de Frena y de su afamado líder Gilberto Lozano? Sí, pues, híjole, es un tema bastante caluroso, mis estimados, porque, pues, como ya lo mencionaste, Francisco, este dichoso Frente Nacional Anti-AMLO, pues, es como el reflejo fehaciente de el sector de derecha más extremo, de ultraderecha, que ahorita está tomando presencia en nuestro país, ¿no? Básicamente, miren, yo me di a la labor hace unas semanas, precisamente, cuando se empezó a dar esto de las casas de campaña, de su plantón, etcétera, de la aparición de este tipejo de Gilberto Lozano, de investigar la plataforma de Frena, que pues más allá de los discursos, dimes y diretes, de que si Lozano, de que si Noroña, de que si le responde Andrés Manuel, etcétera, pues como todos sabemos, detrás de todo movimiento social, detrás de todo plataforma política, debe de haber siempre pues una plataforma que lo respalde, ¿no? Y Frena no es la excepción, si tienen su plataforma. Entonces yo le digo a investigar un poco de su plataforma, y hay varias cosas que llaman la atención, compañeros, compañera. Me llamó la atención que, en primer lugar, se asumen ellos como movimiento social, se asumen como incluyentes de todas las orientaciones y credos ideológicos. Es más, ellos como tal dicen que no tienen ideología clara, que su ideología son los resultados. Vaya desdibujamiento, cuestiones programáticas, pero ellos así se asumen, ¿no? Lo que más me preocupa de aquí, y ya había hecho alguna ocasión un análisis en las redes sociales, es que dentro de su plataforma, dentro de su programa, su basamento teórico principal, programático, es el libro de Hen Sharp, un politólogo estadounidense. Escribió, su principal obra es La dictadura de la democracia, donde él establece como una serie de pasos que deben de seguir ciertos movimientos para derrocar a gobiernos de izquierda. Es preocupante, es grave esto que señalo, compañeros, porque es lo que se le ha conocido como la estrategia de los golpes blandos en América Latina para derrocar a los gobiernos denominados progresistas. Así derrocaron al gobierno de Dilma Rousseff en Brasil, así derrocaron al propio Evo Morales hace un año, que afortunadamente hoy el MAS regresa ya al poder. Así derrocaron al gobierno de los Kirchner en Argentina, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creer que en México pues no puede suceder algo así sería una posición sumamente ingenua y sumamente carente de conocimiento sobre lo que ha pasado en los últimos años con gobiernos del tipo que tenemos hoy en día con López Obrador, ¿no? Entonces, eso me llamó bastante la atención, que retoman el planteamiento de Hen Sharp. Y pues también, como dijo Francisco, otra cosa que llama bastante la atención y que particularmente se me hace bastante irrisoria
es que fuera de esa cuestión de retomar los postulados de Gen Sharp, sus postulados de ellos propios son francamente irrisorios, ridículos y carentes de todo sentido común. Llamar a que Andrés Manuel busca instalar una dictadura castrochavista, madurista y no sé qué más es pues ridículo, y no porque uno compagine con la ideología de López Obrador, sino porque no tiene sustento en lo más mínimo. Andrés Manuel ha repetido hasta el cansancio que él no se basa en posturas ajenas, que él retoma lo mejor del nacionalismo mexicano, ¿no? Entonces es sumamente, con todo respeto, tonto pensar que busca instalar comunismo, socialismo, cuando es un nacionalista pues convencido, que incluso pues tiene sus antecedentes como líder social desde el nacionalismo revolucionario, ¿no? Como sabemos. Entonces esa parte es muy, muy, muy risoria, y para mí es como reflejo, muchachos, compañero, compañera, de desdibujamiento que hay en la oposición, de lo que mencionábamos al principio, falta de programa, falta de contenido, falta de seriedad, y que solamente están tratando de canalizar a un sector, sí, termino, y Frena está tratando de canalizar a un sector poblacional resentido con el actual gobierno, de todas las clases, ojo ahí, de todas las clases sociales, que busca generar un programa común de resistencia al López Obradorismo, ¿no? Entonces termino con esto y con lo que en el artículo de la jornada decía el compañero Mauro Jarquín, de que esa derecha. Ahora la pregunta es, ¿cómo se va a responder desde la izquierda? Ahí lo dejo y gracias por la participación. Okay. Gracias, Mario. ¿Qué opinas al respecto, Ixchel, sobre Frena y sobre su oposición al gobierno de López Obrador? Híjole, Paco, es un tema fuertísimo. Y como dijo Mario, no es un tema que de cierta manera asuste que la derecha está haciendo esto. No, este tema es tan fuerte por la irresponsabilidad de conceptos que se está manejando, por la responsabilidad de crear que se está, bueno, que se está orientando buscáis el bienestar, la igualdad, como bien también lo comentamos al comenzar este programa, ¿no? Entonces, es esta idea, la responsabilidad que han tenido sus líderes, la irresponsabilidad de que sobre todas las cosas deben de estar sus privilegios, la irresponsabilidad de manejar un movimiento, o sea, es esta idea de la responsabilidad de que, bien dijo Mario, ha llevado a derrocar. Están tomando de ejemplo, creen que lo van a lograr, como vieron que se logró en Argentina, como vieron que se logró ahorita con Evo, ¿no? Entonces, es una situación que realmente conlleva responsabilidad tremenda. El hecho de, también me di a la tarea de revisar la página de Frena y calificar a Andrés Manuel como dictador bolivariano. Andrés López, así lo dice, dictador bolivariano Andrés López, o sea, es esta situación de juego, es un grupo de juego, es un grupo que no tiene seriedad, que no tiene calidad, que sus plantones no son, de verdad, no son nada a comparación con los plantones de Andrés Manuel, no es nada, no son, o sea, de verdad, es esta situación que nos ha llevado a desestabilizar no tanto nuestra ideología, no tanto nuestra orientación de izquierda, sino desestabilizar o fundamentar la desestabilización, basarla en el miedo, ¿no? En el miedo de que vamos a ser comunistas, de que vamos a quedarnos sin casas, sin medicamentos, que vamos a quedarnos realmente en la pobreza extrema, ¿no? Cuando realmente las cosas no fueron así, cuando realmente las cosas o la orientación de estos países que han tenido la fortuna, y digo la fortuna porque de cierta manera las políticas implementadas han ayudado y han inyectado a los sectores mayoritarios en donde hay desigualdad, en donde hay pobreza, y lo único que se buscaba era el bienestar. De verdad no creo o no logro entender cómo su falta de humanidad ha creado que los sectores más vulnerables de las sierras, los sectores más vulnerables de pobreza extrema,
de verdad no valga nada para ellos. Entonces es esta inhumanidad, es esta falta de humanidad que no tienen, de verdad, es esa falta de coherencia, esta falta de congruencia, de que, caray, somos seres humanos, somos personas que necesitamos el bienestar, que necesitamos comer, somos un sector mayoritario, somos una nación donde más de la mitad de la población está en pobreza. Entonces, ¿qué es lo que hacen este tipo de gobiernos como los que acaba de mencionar Mario? Inyectar a las mayorías, inyectar con recursos, inyectar con crecimiento. Ahora, referente al plantón, yo sí quería o creo que es necesario, ojalá esto llegue a muchas personas, a muchos chicos, que en algún momento no les tocó ver estos plantones, ¿no? Que a lo mejor igual están orientándose a que ven en magnitud el plantón de Frena, cuando realmente el plantón de Andrés Manuel fue una recreación, ¿no? Una recreación cultural, una recreación artística. Me tocó igual asistir a uno que otro día en el plantón de reforma que se tuvo, ¿no? Entonces, era esta idea de que a pesar de que se estaba luchando por una causa justa, a pesar de que se estaba luchando por una causa de igualdad, de bienestar, teníamos o se tenía que había este júbilo, ¿no? Esta emoción, esta alegría de que lo vamos a lograr, ¿no? Entonces, no sé si pueda compartir un pedacito de lo que estoy diciendo. ¿Me permites compartir, porfa, Paco? Mira, vamos a hacer esto, vamos a ya, bueno, ya acabó tu participación ahorita, pero ya Okay. viene una parte, una pequeña parte de donde va a ser diálogo libre, pues ya vamos a decir que Okay. pues empieza, y ahora sí ya se acaban los tiempos, unos cuantos minutos para hacer un intercambio libre sobre comentarios, y vamos a empezar con lo que vas a mostrarnos. ¿Qué te parece? Ok, va, me late. Entonces, ¿ya comienzo? Sí, ya comienza, sí, claro. Ok, entonces, es esta idea, ¿no? De que se tiene que los plantones de Frena ahorita, pero vimos varios ejemplos. Vimos a este hombre que iba de clase obrera, que iba mencionando, ¿no? Esta es la que mueve a México, esta es la que realmente es la que está impulsando esta situación, ¿no? Vemos también este júbilo de que llegan personas enfrente del plantón y dicen, es que esto no es por lo que luchamos, y es que realmente no fue una lucha de 1, 2, 3 años, fueron luchas de años y años y años y años y años de que esta transformación llegara. Entonces, al menos, o para ustedes también, que más o menos somos de la edad, es esta idea de que realmente se pudo, se logró, ¿no? Que realmente se realizó una lucha que papás, que abuelos, que mis abuelos, por ejemplo, ya no estaban, que estaban ahí, ¿no? Con Andrés Manuel, que cobraban su pensión, que le daban gracias que al gobierno que en ese momento estaba en la Ciudad de México, lograron tener una pensión, ¿no? Lograron ser tomados en cuenta, lograron conocerlo directamente, incluso en algún momento en este plantón bailar. Entonces, bailar, había varios eventos culturales de esto. Entonces, Frena, no hay nada que decir. Frena, creo que es una burla. Realmente se siente la decepción como analistas, como politólogos. Creo que también se siente la decepción de que no tengamos una oposición coherente, una posición que se dé a respetar, una posición que sea digna de los mexicanos, ¿no? Entonces, pues qué pena, lamentablemente, por ahí también dijo Andrés Manuel en una mañanera, ya la política es predecible, y que la política sea predecible es que ya no hay muchos chistes, ya la política, la magia de la política se pierde. Entonces, si me permites compartir, Paco, nada más un pedacito, tú me dices. Sí, sí. Listo. A ver, vamos a ver, espero y se vea. Entonces, ojalá esto se verifique, se llegue. Esto eran los plantones de hace años. Esto fue el plantón de Andrés Manuel que se llevó. Era un movimiento realmente social, ¿no? Vemos que era movimientos de masas, vemos que realmente era la organización social, ¿no? Entonces, para que no solamente se limite, ¿no?, a lo que actualmente es Frena, no hay
no hay igualdad, o sea, me refiero a que no hay punto de comparación, no hay forma de decir que, o sea, que Frena va a lograr sus objetivos cuando la lucha ahí está, muchachos, cuando la lucha ahí está plasmada, cuando la lucha se llevó a cabo, cuando realmente fueron lluvias, realmente fueron discursos de personas, de miles como ustedes, como yo, de personas comunes y corrientes, obreros, trabajadores, ¿no? Entonces, pues ahí está lo que fue el plantón de esa época, ¿no? Entonces, no sé si quieran decir algo más o Sí. aportar algo a esta idea que tengo, muchachos. No, pues estoy de acuerdo en lo que señalas, va de plantones a plantones, ¿no? No es lo mismo un plantón popular que viene del pueblo, que encabeza una fuerza de izquierda para tratar de luchar contra un fraude, que un plantón orquestado y artificial que solamente busca, pues, no digamos tumbar porque está muy lejos de serlo, pero sí de golpetear y estar desgastando al gobierno que encabeza López Obrador. Creo que al final de cuentas, pues como hemos señalado durante todo el programa, es parte de esa ausencia de plan de acción de la derecha, de esa ausencia pues de un programa político coherente que sea capaz de competir contra el gobierno popular que encabeza López Obrador y que finalmente, pues finalmente evidencia que está muy lejos de ello y que sus partidos tampoco le da. Creo que también hay que considerar que el fascismo cuando surge en Europa, en Alemania, en Francia, surge cuando los partidos en el sistema de partidos liberal, cuando los partidos de la derecha dejan de ser importantes y dejan de ser funcionales para los intereses de las burguesías respectivas. Es cuando surge el fascismo, es como la cara dura, es la palabra extrema derecha de un régimen político, surge cuando los partidos dejan de ser operacionales para defender los intereses de las burguesías en turno. Entonces Frena pues cumple con estos requisitos de ser de ser la cara que refleja todo lo que no pueden decir formal los que hacen política formal dentro de las instituciones y lo que no pueden decir los empresarios a partir de sus caras comerciales, ¿no? Entonces, ese es el origen, la función y esa es la intención de Frena. Ellos, como extrema izquierda, claramente de extrema derecha, no tienen la intención de participar democráticamente en las instituciones, sino que solamente se abocan a golpetear a un gobierno y tratar de tumbarlo, así como la extrema izquierda se habla de que trata de tumbar un gobierno, también la extrema derecha lo intenta. Entonces, como ellos lo dicen, ni siquiera estamos haciendo especulaciones, ellos mismos lo dicen, ¿no? Que quieren tumbar el gobierno de López Obrador, o sea, solamente estamos interpretando lo que ellos están diciendo y cuál es su razón de ser. Pero bueno, ¿qué opinas tú, Mario, también para ir cerrando ya esta mesa? Sí, bueno, pues coincido ampliamente con ustedes. Bueno, ya antes, ya es la conclusión esta que voy a dar o todavía se va a abrir otra participación. Pues ya da tu conclusión para cerrar. De acuerdo, gracias, Francisco. Sí, pues me parece muy acertado lo que comentaron, muy conmovedor a la vez recordar esas imágenes del plantón del año 2006, plantón por la democracia, para ser más correcto, así se le llamó. Yo tenía escasos 8 años, realmente no participé, o sea, era un niño, pero pues son imágenes que vienen a la mente. Entonces, pues sí es como algo muy contrastante, ¿no? O sea, y no es por exaltar ni por engrandecer la figura ni de Andrés Manuel, ni de lo que fue la campaña de 2006, simplemente es reconocer una realidad que está a todas luces, o sea, en el plantón de Reforma, por mucho que los medios tradicionales de comunicación, de que Televisa, de que la derecha se dedicó a criticar, a golpetear, pues fue un movimiento popular, donde miles de mexicanos por voluntad propia participaron,
coparon las calles de Reforma, coparon el centro de la ciudad de manera pacífica, sin violencia, para exigir lo que a todas luces era un fraude electoral, ¿no? El primer gran fraude electoral en la historia de México del siglo XXI. Lo que es un movimiento minoritario que sigue siendo de un discurso lógico, que sigue careciendo de un liderazgo carismático, legítimo, popular. Gilberto Lozano no es ni carismático, no es ni popular y mucho menos legítimo. Es un personaje que fue funcionario público con Vicente Fox, fue líder de FEMSA, que es un chapulín de la política, ha estado de un partido a otro, no tiene ideología clara, ha hecho cualquier cosa con tal de obtener las miradas de los medios. O sea, realmente es un personaje irrisorio que lo más mínimo carece de esa profundidad, de ese liderazgo que uno esperaría de una oposición seria en un país, ¿no? Esto lo comento porque, pues, hago la siguiente pregunta, el siguiente cuestionamiento. ¿Dónde quedó esa derecha del siglo XX que citaba autores como José Vasconcelos, que citaban a Gómez Morín, que citaban a gente como Heidegger, que citaban a autores como Huntington? ¿Dónde quedó esa derecha ilustrada que vimos en México en el siglo XX? Ese incluso panismo que inició con Gómez Morín, con González Luna, que realmente tenían un proyecto de nación, que realmente reivindicaban a ciertos personajes, tenían hasta, yo diría, con todo y lo que aborrezco al PAN, yo diría que los orígenes del PAN sí tenían ciertos principios, cierto programa de nación. Hoy en día no, hoy en día vemos a gente como Marco Cortés, gente como Samuel García, gente como Javier Lozano, que realmente los escuchas y no hay nada de sustancia en sus planteamientos, no hay nada de programa, no hay nada de coherencia, solamente es burlarse del presidente, decirle lopitos, burlarse de sus rasgos físicos, burlarse de la gente que votó o que votamos por Andrés Manuel, por Morena. Solamente es descalificación personal. O sea, no hay proyecto de la derecha, y eso es preocupante porque precisamente también parte de la construcción de una democracia es tener una oposición, pues, que ayude a construir. Y no, esta oposición nada más es golpista, nada más ayuda a destruir, nada más ayuda. La oposición en México, la derecha en México no tiene nación, no tiene ideología, tiene intereses, tiene capital, y eso es lo que busca, eso es lo que siempre ha unido y ha fortalecido a la derecha, eso no debemos olvidarlo. Entonces yo menciono esto, compañeros, como un llamado a atención a que desde acá, desde la izquierda, donde militemos, sea en Morena, sea en el movimiento social, sea en otro momento, en otra organización, fortalezcamos la organización popular, fortalezcamos la formación política, fortalezcamos la legitimidad de los movimientos, para que así logremos derrotar todos estos intentos de avance que tiene la derecha, ¿no? Que es lo que necesitamos para que el proyecto sobreviva, ¿no? Entonces, gracias por la participación, Francisco, gracias por los comentarios, Itzel, muy, muy buen programa, espero y siga creciendo de corazón espero y siga creciendo. Y yo termino diciendo que, pues, en política lo radical es no claudicar, y que, como ha dicho el compañero presidente desde hace más de 20 años, por el bien de todos, primero los pobres. Gracias y les agradezco a todos los que nos están mirando. Eso, Mario. Y para concluir, me gustaría mencionar algo que toman a risa, toman a gracia muchos, pero recuerden, amor con amor se paga. Abrazos, no balazos, y bueno, es esta idea. Muchas gracias, Paco, igual por esta invitación. Ojalá este proyecto siga creciendo, crezca, y que esta información ojalá sirva también para concientizar un poquito que la política no nada más es el chisme, el argüende de lo que dice Samuel, de lo que dice esto de que fosfo, ¿no? Ahora actualmente con este meme que salió, ¿no? No se limita ahí. Hay teorías, hay bases con las que nos se basifica todo, con lo que debe de crecer todo, ¿no? Entonces, muchísimo éxito, muchísimas gracias, Paco, y pues la palabra es tuya. Oh, pues ahora sí que de mi parte muchas gracias a ustedes por participar. Les agradezco que hayan comentado sobre este tema que es importante, pues, para el contexto nacional y para el futuro del país, ¿no? O sea, lo que de la derecha, curiosamente, depende mucho también la izquierda, ¿no? De acuerdo como
como esté la derecha, también va a estar la izquierda. O sea, una derecha golpista refleja mucho de las pocas alternativas que hay también para otro gobierno fuera desde López Obrador. O sea, quiere decir que parafraseando, pero en un buen sentido a, a, a Carlos Fuentes, cuando decía que era Echeverría o el fascismo, yo diría lo mismo, es López Obrador o es el fascismo. Ahorita no hay una opción clara, concreta, racional que pueda sustituir al gobierno y que por ende, pues, también esta de falta de una derecha bien cimentada también afecta a la izquierda y al gobierno actual. Esperemos que pues el gobierno siga manteniendo su política social, su política popular y que siga aumentando la profundización del cambio social que se ha venido dando en México desde hace 2 años, ¿no? Bueno, le agradecemos también a toda la gente que esté viendo este video, que lo vaya a ver y esperemos que nos sigan acompañando. Que lo compartan. Que lo compartan y que le den like y pues... Suscríbanse al canal de Dialéctica, sí. Suscriban al canal y que a futuro también pues puedan participar en un momento dado, ¿por qué no? Un debate abierto. Sí, así que es para construir este tipo de diálogos y pues aportar un poquito al debate público. Bueno, esto es todo por el momento. Le damos las gracias y esperamos vernos en otro punto, en otra hora y en otras instancias. Dialéctica, sí, movimiento y futuro. Abrazos, no balazos. Gracias. Gracias.